Bueno, Dios bendiga en esta tarde a todos. Damos gracias a Dios que nos permite congregarnos en uno para alabarle, para orar juntos, también para ser edificados por la palabra de Dios, que es por el Espíritu Santo, la cual palabra, como la hemos creído y aceptado, es una palabra, como decía Dionisio, que tiene testimonio, ¿no? Si bien cada uno de nosotros tenemos testimonio de Dios, pero Dios habla por sí en su palabra. Él se reservó en la Escritura su palabra, que se cumple en el debido tiempo que corresponde. A nosotros nos ha tocado el fin del cristianismo. El fin del cristianismo, que significa que Cristo está a las puertas, la segunda venida de Cristo, como Él lo prometió. Pero antes, de acuerdo a ese testimonio, o a esa promesa, o a esa misericordia de parte de Dios, Él se ha manifestado por esta gracia para corregir la humanidad. Esta antesala a su venida, que en todos los fines de los tiempos ha acontecido. Antes del acontecimiento principal, Dios se ha manifestado con esa antesala, o con un anuncio de lo que va a acontecer, de ese acontecimiento que está por delante. Y tenemos los grandes ejemplos en la Escritura. En el tiempo del diluvio estuvo Noé por 120 años llamando al mundo de aquel entonces que se terminaba. Había llegado su fin y tenían que dar razón de sí ante Dios y ante el juicio que iba a acontecer. Y bueno, no se quiso escuchar a Noé, solamente su familia, como nosotros sabemos, se salvó, y aquello quedó como ejemplo. En el tiempo de los judíos, en la misma manera, antes del nacimiento del Señor Jesucristo, Juan el Bautista anunció a Israel la venida del Hijo de Dios. Y se terminó el tiempo aquel de los judíos. Y hoy nos toca a nosotros ser protagonistas de esa antesala, o de ese tiempo que Dios determinó antes de su venida. Esta antesala comenzó con la enseñanza del pastor Aquiles, el Hijo de Dios, que Dios predestinó para este tiempo, con una enseñanza para todos, porque Dios es sin asesión. Cuando Él habla o enseña a la humanidad es para todos. Si bien en particular enseña a sus hijos, pero el llamado de Dios es para todos, para que nadie se sienta excluido, ni nadie tenga que decir nada delante de Dios en el día final. Y el mismo Señor lo dijo, que Él cuando vino, no vino a condenar al mundo, sino que su palabra en el día
postrero iba a juzgar a todos. Así que la cuenta la daremos. Todo el mundo. Pero antes el Señor, por su amor y misericordia, llama a la humanidad y nos enseña, nos ha dejado una enseñanza como estaba escrita, de amor y de verdad. ¿No? Dios con su verdad queriendo salvar como en todos los tiempos. Voy a estar compartiendo en esta tarde la palabra del apóstol Pedro. También otros textos para corroborar con esta escritura de Pedro el apóstol, un hijo de Dios, discípulo del Señor Jesucristo. Es en la primera epístola de Pedro, el capítulo 2. Página 261. Podemos empezar del primer versículo. Dice así: dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. ¿No? El apóstol Pedro nos deja y nos hace esta exhortación en el primer texto, dejando toda la malicia, todo engaño y fingimiento que pueda haber humanamente. Como hijo de Dios nos habla, ¿no? Porque en el mundo esto abunda, lo vive la gente diariamente, toda la maldad, toda la envidia, todo el mal reina en aquellas criaturas en la cual Cristo no está. Pero Él hace esa exhortación para que no sea en nosotros en esa condición, sino que lo dejemos de lado. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, así como un niño desea la leche, también nosotros la leche espiritual, que es la palabra de Dios, la que nos hace crecer en nuestro interior. Esa es justamente la que nos alimenta, la cual tenemos, como dice el apóstol, procurar desear, porque esa leche espiritual es la sana, es sana. Es la sana doctrina que dice la palabra de Dios. La sana doctrina que dice la palabra de Dios. Y que en el último tiempo justamente dice que muchos van a apartar el oído. Tendrán fastidio de oír la buena palabra y se volverán a las fábulas, a los cuentos. No querrán oír la sana doctrina, esta leche espiritual que hace posible, como dice el apóstol, para la salud. No solamente la salud de nuestro cuerpo, sino la salud, la salvación de nuestra alma. La tiene la palabra de Dios. Tiene todo para nosotros. Todo tiene Dios en su palabra para sus hijos y para los que le han aceptado. Dice en el versículo 3: si empero habéis gustado que el Señor es benigno, al cual allegándoos
piedra viva, reprobada, cierta de los hombres, pero elegida de Dios, preciosa, ¿no? El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que no le quisieron, especialmente en Israel, cuando dice la palabra de Dios, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no le aceptaron, no le quisieron. Más a los que le quisieron, dice que les diole potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa piedra preciosa que es el Señor Jesucristo, ¿no? La cual piedra, dice la Escritura, que fue puesta como cabeza del ángulo, o la piedra principal es esa, en el cual todos los cristianos tendremos que estar en esa piedra principal y en esos fundamentos a la venida de Cristo. Porque Él es el único, no solo que dio su vida por nosotros, tomando el lugar nuestro, sacrificándose a sí mismo, sino que Él, no solo el sufrimiento, sino la enseñanza que dejó para los que le aceptamos, para que en adelante, como hijos de Él, nos conduciéramos en la manera que Él enseñó y dejó. A los 2000 años de este suceso estamos hablando de estas palabras. Es increíble que el mundo de hoy no le conozca, no le obedezca como tal, no le obedezca como Señor. Estamos en vísperas de una fiesta que el mundo festeja, que es la Navidad, que supuestamente es el nacimiento. Nosotros sabemos que no es esta la fecha del nacimiento del Señor Jesucristo, pero el mundo lo toma como que es y le venera en la medida que tiene. Pero lo cierto es que este Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, estuvo en este mundo y dejó una enseñanza única para que el mundo que cree, que dice creer, hoy en día se conduzca como hijo de ese gran maestro, el Cristo. A los 2000 años estamos hablando de esto. La gente no es lo mismo que la gente crea en el Señor Jesucristo. No es lo mismo hacer lo que dice el Señor Jesucristo que creer, porque aún dice, los demonios también creen y tiemblan. No hay diferencia en eso. Y así está el mundo conduciéndose, divididos, separados, en una fiesta que tienen mundialmente como única, no se reconocen como tales. Parecía que cada iglesia tiene un Cristo diferente, con una enseñanza diferente, que los obliga o los somete a tener a su Cristo en una manera particular, de una religión a otra, pero no con una enseñanza para la totalidad como la dejó Él, o como Él lo es propiamente, que es el fundamento. Un maestro con una enseñanza única para todos. Leemos un poquito más abajo. En el versículo 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Una casa sola, un cuerpo solo, una casa espiritual.
para ofrecer sacrificios espirituales. En esa manera se tenía que haber continuado, edificados como piedras vivas, cada uno de los que creían en adelante, pero haciendo un edificio solo, una iglesia sola, no muchas iglesias ni muchos cuerpos. No se registra en la Escritura la condición que el ser humano de este siglo vive. No puede justificarlo la Escritura. No se encuentra el testimonio que nos permita la Escritura para ser católico, para ser adventista, metodista, mormón, testigo de Jehová. No se encuentra en la Escritura. Se encuentra sí una enseñanza como la de este Hijo de Dios que dejó escrita: hacer, dice, una casa espiritual, edificados como piedras vivas, con un solo fundamento. Con un solo fundamento. No hay más fundamentos que nos permita estar divididos. El mismo apóstol Pablo dice allí en Efesios capítulo 2 al final, que sobre el fundamento de los apóstoles y profetas teníamos que sobreedificar nosotros, los que creíamos en adelante de ellos, sobre esos fundamentos, sobre ese principio o sobre esa enseñanza, ¿no? Eso que ha quedado como esta Escritura es lo que está midiendo el desorden que hay en el mundo. Eso nos mide a todos y nos muestra la realidad de las cosas, ¿no? En esa manera. Leemos un poquito más la Escritura. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en ella no será confundido. Esta piedra, me vuelvo a repetir, es el Señor Jesucristo. El que creyere en ella no será confundido. Ella es pues honor a vosotros que creéis, ¿no? Es honor para nosotros que creemos. Más para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo, ¿no? Esa piedra que fue el Señor Jesucristo, que fue reprobada o no aceptada en la época que Él escribió, se manifestó, fue puesta como piedra principal, escogida y preciosa. Esa es la razón en la cual dice la Escritura que leí, que es honor para nosotros que creemos en Él, porque Él fue el que hizo todo por nosotros. Hoy le amamos, creemos en Él, le hemos aceptado como Salvador y le debemos a Él obediencia y toda la honra, porque Él venció y cumplió todas las cosas por nosotros. Leemos un poquito más abajo en el versículo 8. Dice así: y piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para la cual fueron también ordenados. Esto fue que aconteció en Israel, de acuerdo a la Escritura, que la gente se escandalizaban
lo vituperaban al Señor Jesucristo. Muchas veces le cuestionaban los que le conocían, ¿no es este el hijo del carpintero? Como no conocían la Escritura, decían muchos, cuando venga el Cristo no se sabrá de dónde sea. Y algunos que tenían algún conocimiento decían de Nazaret. Y otros decían, pero escudriña, dice, de Nazaret nunca se levantó profeta. Era una región que cuando vuelve de Egipto el Señor Jesucristo habita allí en Nazaret, con sus padres, su familia. Pero en muchas maneras le vituperaron, como nosotros sabemos, aún no le aceptaron al principio de su familia misma. Sus hermanos decían, si tú eres hijo de Dios, manifiéstate al mundo. ¿Qué haces aquí? Igual el Señor subía a esa gran fiesta y se manifestó también, pero fue muy vituperado, como dice la Escritura, reprobado de tal manera que cuando lo tuvieron preso, escogieron soltar a un ladrón, a un asesino que era Barrabás, y dejar al Señor preso, que era inocente. Este Hijo de Dios fue el escogido, el cual Dios desde los cielos dijo de él: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. ¿No? Contentamiento allí en la transfiguración, cuando los discípulos, viendo a Elías y a Moisés, querían edificar una habitación para ellos, y en la voz le dice la voz de Dios que ese es el Hijo amado, a él oíd. No, ya no más a Moisés, ya no más el gran profeta de los judíos que era Elías, ¿no? Sino el Señor Jesucristo en adelante. Esa piedra principal fue establecida en Sión, piedra de tropiezo para los desobedientes, pero para los que creen, no. No seremos confundidos, ni ahora que creemos, ni cuando venga de los cielos, porque estaremos con esa certeza, con esa seguridad de que Él es el que hizo esa gran obra, el que dejó la enseñanza y el que procuró en todos los tiempos, a través de sus hijos y de su Santo Espíritu, llevar a la humanidad a Él, la totalidad de la humanidad, la totalidad del mundo salvado, como hermanos, como hijos. No una prédica como se hace en el mundo, en las iglesias, de una salvación dividida según la escuela, según la enseñanza de cada iglesia. No es así. El Señor Jesucristo en el principio hizo un lugar, y a ese lugar que Él hizo, que fue la iglesia, añadía los que debían de ser salvos. A un solo lugar. La gente que estaba dividida de aquel tiempo, fin del tiempo de Israel. Igual ahora, toda la gente que está dividida se tiene que integrar al lugar que Dios ha hecho, que es su pueblo. En la división no hay salvación. Por eso Dios, en su determinación, nos dio a nosotros, los gentiles, el alfolí, el pueblo, o ese redil que hoy hablábamos
donde el Señor, por su voz, llama a las ovejas, a ese redil, para hacer una cosa sola. Leemos la Escritura, versículo 9 y 10. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. ¿No? En un tiempo o en otro tiempo no éramos pueblo de Dios. No éramos pueblo de Dios. Y en la profecía del pueblo santo está escrito: cuando Dios se enoja con el pueblo de Israel, que Dios le dice a Moisés que provocaría justamente a su pueblo Israel con gente insensata, con un pueblo que aún no era. 1500 años antes de Cristo, en la ley de Moisés estaba escrito. Él nos acercó a Él. Hoy somos su pueblo. Somos su pueblo. Adquirido, comprado a precio de sangre, para anunciar las virtudes, dice el apóstol, de este Señor y Dios nuestro que nos compró para sí. Así que las promesas de Dios son muy amplias, y quería enfatizar una cosa, que justamente cuando en el desierto Dios o Moisés se enoja justamente golpeando esta roca que era el Cristo, ¿no?, que le seguía, que era con ellos en el desierto. Esa roca o piedra es con nosotros también, como lo fue con ellos. De muchas maneras fue con ellos, cubriéndolos con una nube o alumbrándolos de noche con fuego. Dios fue con su pueblo en el principio y también lo es con nosotros, con esta roca o piedra que es el fundamento para nosotros. En esa piedra tenemos que estar colocados, y no seremos avergonzados, ciertamente. Sí los desobedientes. Cuando se habla de obediente y desobediente, no estamos hablando de incrédulos, sino de gente que cree también. Cree, pero son desobedientes en el llamado. Dice la Escritura que muchos van a consentir, entendiendo la verdad. Así que se corre mucho peligro. No hay una certeza, una seguridad el hecho de creer, sino que tiene que haber una obediencia a este Cristo que es el Señor Jesucristo. Quiero corroborar esta palabra también con el apóstol Pablo, allí en 1 Corintios capítulo 3.
donde nos habla el apóstol que Él, el Señor Jesucristo, nuevamente como fundamento, con una enseñanza semejante el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Primera de Corintios, versículo 9 en adelante. Dice así: porque nosotros, coadjutores somos de Dios, y vosotros labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. Siempre se refiere a una cosa sola, no muchos edificios, no muchos cuerpos ni iglesias, una cosa sola, dice. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobreedifica, ¿no? El apóstol de los gentiles dice estas palabras, que en el principio él puso este fundamento que es Cristo, pero en adelante el que habría de sobreedificar, que mirara si estaba sobre ese fundamento la enseñanza o no. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No puede haber otra enseñanza. Que haga posible que estemos divididos, separados. No hay otro evangelio que la humanidad tiene que entender. No hay otro evangelio, sino uno solo. De tal manera que dice el mismo apóstol Pablo, que si alguno anunciare otro evangelio, aún un ángel del cielo, sea anatema, sea maldito. ¿Por qué? Porque en eso que hace que entra el error, la perdición, la muerte. Y eso es justamente lo que ha acontecido en el mundo. ¿Cuándo se salió de este fundamento o de ese solo evangelio? La diversidad de enseñanzas y la confusión que todos dicen ser en el mundo, pero no cree que su hermano sea, porque es de otra religión, porque cree o en el Papa o cree en otro predicador de Estados Unidos o de Alemania o de Suiza, que han nacido grandes religiones y han llegado acá a América, pero esto está en todo el mundo. Por eso está esta enseñanza o esta palabra de amor y de verdad de parte de Dios, para hacernos volver a Dios, volver al fundamento, volver al principio. Dice la Escritura, restaurar, volver al principio. ¿Qué hay en el principio? Una enseñanza para todos, común, que nos enseña a ser hermanos, a ser iguales, a tener un solo maestro, un solo bautismo, un solo Espíritu Santo, una sola fe, una sola doctrina, una igualdad total. A eso hay que volver. Hay que confiar en eso que Dios nos dejó en la Escritura. Dice, y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Fíjese que no dice que el fundamento es oro, que es madera, que es heno o que es hojarasca. El fundamento es Cristo.
El Cristo que no quiso Israel, que crucificaron, que dio su vida por nosotros. Ese es el fundamento. Al que desecharon, Él tiene la enseñanza de vida para todos, pero no le quisieron en aquel entonces. Y ahora los que dicen que le quieren y que le creen, ¿por qué no aceptan la enseñanza de Él? Que es una sola. ¿Por qué no la aceptan? Hay que volver entonces al fundamento, al principio, a ver si esto que hoy vivimos, sea de la religión o iglesia que sea, está de acuerdo a la Escritura. No de acuerdo a lo que yo pueda pensar, o pueda hablar, o pueda decirles. Si está de acuerdo a la Escritura, que nos manda amar a nuestro hermano, a ser iguales, a ser una hermandad, una colectividad sola, como fue en el principio. Dice, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego hará la prueba. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Sino justamente siendo probados o aprobados por la palabra, porque el fuego es la palabra. Es la que está probando a los cristianos de la denominación que sean, cómo han edificado, con qué enseñanza está siendo probada la obra de la humanidad, si está hecha en Dios o está hecha en los hombres. El Señor Jesucristo puso un ejemplo en sus enseñanzas que un hombre o la gente podía edificar sobre la roca o sobre la arena y venir la tempestad y tirarle la construcción abajo, las tempestades. Pero el que edifica, dice, sobre la roca, este es el que permanece ante las tempestades, los vientos o lo que sea. Así en la enseñanza de Cristo, si la humanidad estuvo sobre esta roca o sobre el Cristo enseñando, no tiene ningún problema en aceptar la enseñanza de Dios del último tiempo. No la tiene. Pero si ha edificado sobre la arena o sobre algo que no es firme, que no tiene fundamento en Cristo, bueno, llegó el vendaval o el temporal y se vino abajo. En este caso el fuego, dice, hará la prueba. ¿Por qué? Porque no está escrito. El fuego es la palabra. Tiene que estar escrito. Tiene que tener testimonio lo que se ha hecho según ellos en Dios. Tiene que estar escrito, dar razón de sí, justificar la obra, si está hecha en Dios o si está hecha en los hombres. ¿No? Es así. Bueno, dice el apóstol para terminar: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿No? Si la obra está hecha en Dios, si ha predicado o ha enseñado la hermandad, la fraternidad, si ha tenido una prédica de unidad, si ha obedecido en este caso al llamado de Dios para que nos juntemos y seamos hermanos, la palabra de Dios lo aprueba, lo justifica. O sea, tenemos en la justicia de Dios el derecho y la razón de que es así, de acuerdo a la enseñanza o el mandamiento del Señor Jesucristo. Nos manda a ser hermanos y lo somos. Pero en caso contrario, la Escritura nos desaprueba. Y eso es lo que hay que corregir.
antes de la venida del Señor Jesucristo. Antes de la venida visible del Señor Jesucristo es lo que se tiene que corregir. Es eso, para terminar esta prédica de hoy, que traté de enfatizar, ¿no?, que este Cristo que hoy el mundo cree, en su momento fue piedra de tropiezo. Y esta enseñanza que tiene Pueblo Santo también, porque no esperan, el mundo de hoy no espera que este Cristo, antes de su venida visible, viniese por su voz. No lo espera. Es un escándalo para muchos, como lo fue Cristo en aquel entonces. Porque la gente no tiene argumentos, o no ha escudriñado en la Escritura si esto es así, si puede ser así o no. Como lo fue en otro tiempo, gente que esperaba al Señor Jesucristo, que sabía que iba a nacer de la Virgen, como aquella profetisa en el templo, Ana, esperando la promesa del Señor Jesucristo, o del nacimiento del Hijo de Dios, y otros muchos que sabían, pero la mayoría no. Cuando el Señor se manifestó, no le aceptaron, fue reprobado. Y bueno, ha venido también para nosotros la prueba, para la humanidad, para los que dicen creer en el Señor Jesucristo y le esperan, de todas las religiones. Tienen que dar razón de sí delante del Señor Jesucristo por su palabra, no ante hombres, que pasamos, hoy estamos, mañana no sabemos, pero sí está la palabra, una palabra de justicia, una palabra por testimonio, como está escrito allí en San Mateo capítulo 24. Ser predicado el Evangelio, dice, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, a todos los gentiles. ¿No? El Señor Jesucristo sí lo sabía, por eso Él es el primero y el último, y lo que habría de acontecer en este último tiempo. Que el Señor nos encuentre en su venida firmes y obedientes a su palabra, que allí tenemos promesa de vida eterna, como leí allí en San Pedro, para salud. Ahí se juega la salvación del alma, en la prédica, o en el aceptar o en no aceptar al mismo Señor Jesucristo, por su voz y luego en su venida. Que Dios bendiga a todos, nos dé el crecimiento a Él por su palabra y nos ayude siempre a estar bien. Amén. Amén.